Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El 2 de junio, ahora, dentro de poco, más de 97 millones de mexicanos están citados a las urnas para elegir a cerca de 20.000 funcionarios públicos, desde el presidente hasta los miembros del Parlamento Federal y muchísimos representantes y autoridades estatales y locales. Hay elecciones en México, el gran gigante latinoamericano junto con Brasil. Vamos a conversar con Alfredo Campos Villeda. Él es director del periódico Milenio, Milenio Diario, del portal Fusilerías, es columnista político, columnista cultural, autor de libros como Septiembre Letal y Variantes del Crepúsculo, conferencista, ganador del premio Forjadores de México y un agudo analista de la realidad mexicana. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Tomás. México es un gigante y México influye en todos nosotros sin la menor duda, pero también México mira a Estados Unidos, mira muchísimos a Estados Unidos, el pariente grande de toda América. Y Andrés Manuel López Obrador, un presidente que para muchos que estamos en el exterior lo miramos con muchísima curiosidad, es una persona especial, va a cumplir su periodo de gobierno y es momento, antes de estas elecciones, de hacer un balance. ¿Cómo se puede evaluar el gobierno de él, como le dicen ustedes, AMLO? Sí, bueno, él llega después de haber participado en 12 elecciones anteriores, en la primera estuvo a punto de ganar, fueron décimas por las que no lo logró. En la siguiente perdió por más de 3 millones de votos, y bueno, en la tercera arrasó. Simplemente arrasó con más de 30 millones de votos a su favor. Y bueno, esa es, digamos, la historia. Él fue un líder opositor desde los 80. Antes estuvo en el partido gobernante, el PRI, que, como ustedes saben, duró 71 años en el poder. Y ahora gana la presidencia y despierta una expectación enorme. ¿Por qué? Porque en México, después de 71 años del PRI, que era un partido, pues digamos, de centro izquierda, centro derecha, porque no podía definirse muy bien, pues de pronto pierde el poder en 2000 ese partido. Entra el partido Acción Nacional, que es la derecha, gana 2 elecciones consecutivas y después el PRI recupera el poder. Es así como llega con esa expectativa el primer presidente que se consideraba de izquierda. ¿Por qué? Porque había militado en los partidos tradicionales de izquierda como el PRD, que era el referente de izquierda en México después de 1990. Con esa expectativa llega. Y creo yo que a los 3 años de gobierno de él, los resultados en la elección intermedia de México nos demuestran, por lo menos aquí en Ciudad de México, que hubo una no aprobación al presidente. ¿Por qué? Porque de gobernar casi la mayoría de las alcaldías de la capital, perdió la mitad. Una de las razones es que el presidente se dedicó desde el principio a hablar en favor de los pobres, solamente en favor de los pobres, y empezó a tener un discurso
negativo contra las clases medias, a las que ellas llamaba él aspiracionistas, que querían ser más de lo que son, que tienen, y fifís, que es una palabra que él utiliza a partir de un vocabulario de principios de siglo, del siglo XX, con Porfirio Díaz, el dictador, que así se le llamaba a las clases ricas de aquel entonces, ¿no? Entonces él empieza a llamar a esta gente así, a la clase media, que la clase media pues, es enorme en México, sobre todo en Ciudad de México, y entonces allí su partido pierde la mitad de las alcaldías. Eh, Esto pone en riesgo para su partido la capital para estas elecciones. Entonces de ahí, bueno, se derivan una serie de decisiones que tienen que ver con la sucesión presidencial, de las que pues podremos hablar quizás más adelante. Pero sí creo que hay un descontento, una decepción de buena parte de quienes lo apoyaron en un primer momento. Mucha de la parte de la clase, de la élite, de la clase intelectual, que estaban pues muy animados con el triunfo de por primera vez de la izquierda, creo que están desanimados. Ahora, muchas de las posiciones tradicionales de izquierda pues se han quedado olvidadas en este gobierno, ¿no? Y hemos visto, por el contrario, a un presidente que está citando de pronto la Biblia, que está hablando de Cristo, que está hablando que está limitándose a hablar, por ejemplo, en favor del aborto, y todas estas cosas, algunas de estas cosas que tienen que ver mucho con la tradición de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, las manifestaciones que él convoca, las aplaude. Cualquier manifestación que es contraria a él, la descalifica, diciendo que son patrocinadas. Entonces, este tipo de discurso contra los símbolos de la izquierda creo que también han decepcionado a muchos. Hay algunas encuestas que he leído que dicen que él tendría una aprobación del 58, otros dicen del 60%. ¿Estas encuestas entonces no reflejan la realidad? O sea, hay No, algunas encuestas que dicen que la candidata de Morena, el partido oficialista, tendría prácticamente la elección en las manos, ganada. ¿Esto no refleja la realidad? O sea, ¿es un no, presidente que tiene menos apoyo y que las elecciones son competitivas entonces? no, el presidente es un fenómeno. La figura del presidente es un fenómeno, pues no nada más nacional, es a nivel internacional. Eh, las encuestas están dándole una mayoría que parecería, faltando 2 meses de campaña para la elección, parecería irreversible a nivel para la elección federal, para la elección presidencial. Quizás solo para la presidencial. Ahora diré por qué. Eh, Él eligió a una candidata eh, que es Claudia Sheinbaum, que era jefa de gobierno de la capital, pues que ha dedicado su campaña a repetir el discurso del presidente, pues, y por obvias razones, porque el presidente les genera, les genera votos, porque, pues como te digo, es un fenómeno masivo, pero yo lo que me refería justamente era a la decepción de las clases medias y de una buena parte de la clase intelectual. Las masas, creo yo que las mayorías están con él, pero ahora daremos algunos datos de por qué. El presidente, desde el principio de sexenio, eh, empezó a detallar algunos proyectos sociales que tienen que ver con repartos de dinero, no es otra cosa. ¿A quiénes? Bueno, hay 6 rubros a los que el presidente les da apoyos sociales que tienen que ver con eh, madres solteras, que tienen que ver con personas de la tercera edad, becas, y en fin. Eso todo son 25 millones de personas las beneficiadas con esos apoyos. Entonces, si estamos hablando de una elección en la que puede ser, digamos, están llamados 97 millones a votar y digamos que voten 60 millones, bueno, pues el hecho de tener 25 millones asegurados con esos apoyos sociales, porque evidentemente la mayoría de esa gente que recibe esos apoyos va a votar de nuevo por él, pues ya tendría un margen mínimo la candidata para obtener con sus campañas y con pues, los apoyos que ella reciba adicionales, ¿no? Entonces, en ese sentido es que ella pues lleva una ventaja, pues nos hablan de 10, 15, 20
30%. Depende de la encuesta. Tú sabes ahora lo difícil que es que haya una sola encuesta confiable, ¿no? Esto es una crisis no solamente en México, sino a nivel internacional. El, la explosión de la crisis de las encuestas. Entonces, con esos números pareciera que no haya nada más que alegar y Claudia Sheinbaum será la presidenta. Caso contrario, para el caso de Ciudad de México, donde sí hay una competencia, donde, como te decía yo, en la elección intermedia hace 3 años, el partido Morena perdió la mitad de las alcaldías, ahí sí hay una competencia real, ¿no? Digamos, mucho más cerrada. Va a haber también elecciones en 9 estados, y de esos 9 estados, 3 están gobernados por la oposición. Y va a ser muy difícil que el gobierno, que el partido del gobierno, o sea, que Morena, gane las 9, ¿no? Casi seguro que 3 de ellas que están gobernadas por la oposición seguirán gobernadas por los mismos partidos de oposición. Alfredo, vamos a hacer un pequeño alto, pero voy a dejar algunas preguntas planteadas. De distinto tenor, la relación con Estados Unidos, ¿qué tal? Porque México siempre mira a Estados Unidos. En segundo lugar, la relación con los países de izquierda, gobernados por la izquierda en Latinoamérica, con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba. Y naturalmente, si ha habido éxito o no con la corrupción, en el combate a la corrupción, en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, se parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Alfredo Campos Villeda, director del periódico Milenio, del portal Fusilerías, columnista político, conferencista, acerca de México y de su situación. Y que la pregunta quedó planteada, la relación de Andrés Manuel López Obrador con el presidente o con las autoridades de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Siempre México mirando a Estados Unidos, hay una inmigración además muy fuerte, siempre Estados Unidos señalando que va a colocar barreras enormes para que no ingresen inmigrantes. ¿Qué está pasando con esa relación? Recientemente Donald Trump dijo que iba a establecer, si es elegido presidente, 100% de aranceles a los automóviles chinos fabricados en México y por lo tanto ahí hay una amenaza muy importante. ¿Cómo está México y Estados Unidos en estos instantes en cuanto a su relación? A ver si nos escucha Alfredo Campos. Al parecer tenemos algún problema de conexión y por lo tanto vamos a intentar mejorarla. Ahora sí me escuchas, Alfredo. Preguntábamos por la relación entre Estados Unidos sí. y México. Sí. ¿Cómo ha Sí, sido? naturalmente México mira a Estados Unidos, América Latina y España. Es, digamos, pues históricamente natural que este sea el recorrido. Algunos gobiernos anteriores han puesto más atención en Estados Unidos, otros en América Latina. En este momento, bueno, pues vienen también elecciones en Estados Unidos. Hay una relación, entiendo, cordial con Estados Unidos, pero Estados Unidos pues siempre verá por sus intereses, siempre. Entonces, pues sí, somos amigos, pero hay limitaciones en la frontera para la migración. Uno entiende pues que tiene que haber limitaciones, porque pues imagínense si estuviera abierto eso, pues pasaría a todo el mundo, ¿no? Hay discusiones dentro del
las reglas del Tratado de Comercio de América del Norte, que también son naturales. Para eso están esos paneles, para discutir eso. Y bueno, ya tuvimos una experiencia con Trump. Trump, que por cierto amenazaba con hacer mil cosas, pero a la hora de gobierno, por lo menos el primer mensaje que dio, recuerdo aquella madrugada en que gana, pues fue bastante conciliador, y pese a sus baladronadas, creo que eran fueron más que eso, fueron más discurso, por lo menos en relación con México. Eh, no es muy diferente la relación, aunque pareciera que uno analiza y dice demócratas son izquierda y republicanos son derecha. No, en realidad son muy pocas a veces las diferencias entre ellos, por lo menos en la relación con México. Si uno revisa los niveles de deportación, por ejemplo, de migrantes de Estados Unidos a México, uno encontraría que en algunos gobiernos demócratas han sido mayores. Entonces, que ahora ganara Trump, bueno, pues una ventaja es que ya sabes más o menos cómo actúa, cómo piensa. eh, y bueno, pues con Joe Biden ha sido, no quizás la mejor relación, pero ha sido tersa y no ha habido mayor problema. Sí hay un jaloneo indiscutible que tiene que ver con el asunto de la migración, que también está atizado no por las autoridades federales, no por la Casa Blanca, sino por los gobernadores de la frontera, que son republicanos y que sí son 100% antimigrantes, como Greg Abbott, el gobernador de Texas, ¿no? Entonces, digamos, esa es la relación histórica y que además tenemos que asumirla, y ni modo, pues somos vecinos con Estados Unidos, ¿no? Eh, sí ha habido imposiciones, sí ha habido excesos, yo creo, en estas negociaciones que tienen que ver con la migración, pero bueno, veremos cómo vienen sus plataformas de ellos. Recordemos que la migración siempre es para ellos un discurso electoral y un discurso en busca de votos. Cuando ya comienzan a gobernar, pues ya es otra cosa. Ahora, con América Latina, me preguntabas tú sobre su Nicaragua, relación con algunos Venezuela, países. Cuba. Exacto. Bueno, el presidente ha sido afín a estos gobiernos, ¿no? Ha sido gobierno. No hubo una condena explícita, por ejemplo, a los excesos en Nicaragua, que son excesos donde no puedes tú descalificar a todos tus contendientes para una elección y además encarcelarlos. No puedes quitarle la nacionalidad a tus opositores. Carajo, le quitaron la nacionalidad a Sergio Ramírez, por ejemplo, que fue un compañero de armas de Daniel Ortega cuando derrocaron a Somoza. Eh, también por otra parte está pues, la buena relación que tiene con Maduro, ¿no? Ahora hasta vamos a devolver en México migrantes venezolanos con una beca, ¿no? Durante 6 meses. Entonces, estando las condiciones como están en nuestro país, pues uno no llega a veces a entender totalmente estas decisiones, pero sí nos hablan de una afinidad entre el presidente López Obrador con estos gobernantes como Daniel Ortega, como Nicolás Maduro, ¿no? Eh, Recientemente ha habido, nada menos ayer hubo un intercambio de palabras, ayer anteayer, con el presidente Milei, que decía que a él le venía muy bien que lo criticara alguien tan ignorante como López Obrador, ¿no? Ahí pues va a ser la relación va a ser pues difícil en el tiempo que está todavía López Obrador al frente del gobierno, que son unos meses de aquí a noviembre, eh, y bueno, ya veremos cómo le va a Argentina, ¿no? Eh, Quisiera preguntar por la seguridad. ¿Ha tenido éxito López Obrador en materia de seguridad? Yo entiendo que en México hay 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Salió una información, escuché una información de que 10 ciudades, de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 9 están en México, lo dijo Fernando Barrientos, un politólogo de la Universidad de Guanajuato. Hasta julio del año pasado, solo hasta ese mes del año pasado ya han asesinado 200 agentes de policía. ¿Se avanza en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado o no? ¿O sigue esto estancado o en retroceso? Pues los números del gobierno federal, bueno, pues ellos los utilizan justamente en la medida en que les conviene para
decir, bueno, que hay una reducción. Lo cierto es que los homicidios han seguido al alza. Los desaparecidos, bueno, pues ahora hicieron un censo de desaparecidos y con ciertas condiciones, bueno, acabó reducido el número, muy reducido en relación con el número histórico. Pero hay un dato que es dos datos que son los que no bajan y que quizás son los que nos debieran preocupar más, ¿no? Eh, y que no tiene que ver con decir, es que este gobierno es el culpable o este gobierno no ha hecho nada. Más que eso, hay que ver los números. Uno es que todos los días en este país hay 11 feminicidios, es decir, 11 asesinatos de mujeres solo por ser mujeres. Y el otro dato que no cambia desde hace 25 años es que el nivel de impunidad en este país es de 98%. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 personas que delinquen, 98 pueden estar seguras de que no van a acabar en la cárcel. Entonces, estos dos datos que vienen de tiempo atrás son los que debieran ser lo más importante a combatir ahora mismo. Yo es lo que le digo a la gente que defiende mucho esto del lenguaje inclusivo. No, preocúpense, primero vamos a preocuparnos porque no las maten, porque no abusen de ellas, porque no las discriminen. Primero eso y después vemos lo demás. Entonces, estos dos datos, pues solamente enmarcan, digamos, retratan un momento terrible para la seguridad en este país, pues más allá de que somos la sede, pues, de los grupos violentos que están ahora no solamente creando problemas en nuestro país, sino que, como tú sabes, han pasado a Ecuador, donde hay un enorme problema de bandas y de pandillas y de motines en las cárceles entre las bandas que trabajan para estos cárteles, ¿no? Entonces, evidentemente el problema del narcotráfico no se ha detenido y por lo contrario se ha diversificado y ahora no solamente trafican drogas, sino que extorsionan, cobran, nosotros le llamamos, cobran derecho de piso, es decir, si tú tienes un negocio, te cobran por tener el negocio y si no, pues llegan y te lo incendian. Es cierto, no pasa en todo el país, porque también esa es otra cosa que hay que aclarar. Pasa en algunas ciudades o en algunos centros urbanos y en muchos lugares pequeños, rurales. Pero no es en todo el país, no está el país, no hay un narco en cada esquina, pues. El gobierno de López Obrador ha apostado por el ejército en desmedro de la policía. La policía no ha tenido tantos recursos, no ha tenido tanta renovación de equipos, de armas, pero el ejército sí ha tenido alguna capacidad para enfrentar el narcotráfico, pero yo he leído también que soldados altamente entrenados hace ya tiempo, comandos, se han ido al narco y que están enfrentando estos soldados altamente entrenados con vehículos incluso blindados, aunque sea artesanalmente, a las fuerzas del ejército. La policía ha reclamado, yo he leído dirigentes de la policía que reclaman por una especie de desprotección por parte del gobierno. Esta apuesta por el ejército, ¿es una apuesta que puede dar resultado? Aquí hay eh, una discordancia entre el discurso y los hechos, porque se manda al ejército a las calles para apoyar en el combate a la inseguridad, en el combate al crimen. Sin embargo, una de las órdenes que llevan, pues es no confrontarse directamente, ¿no? Entonces, cuando el presidente dice que su consigna es no combatir la violencia con violencia, y que se hizo muy famoso el asunto de abrazos, no balazos, pues uno no entiende entonces por qué el ejército está en la calle. Entonces, ahí hay evidentemente pues una diferencia notable entre el discurso y entre los hechos, más allá de que el presidente ha usado al ejército, pues creo que más que para combatir la inseguridad, pues como constructores, como, como cuidadores de los aeropuertos, como vigilantes del tren, como muchas cosas, pero creo que mucho menos
para combatir la inseguridad. Ahora, la policía que existía antes, la Policía Nacional Federal, pues, se llamaba Policía Federal, fue convertida en la Guardia Nacional, y después aquí hay un debate todavía en tribunales entre si esa Guardia Nacional debe pertenecer al ejército, como quiere el presidente, o si debe permanecer como civil, como una rama de la Secretaría Federal de Seguridad. Vamos a hacer un pequeño alto y una pregunta planteada. Probablemente, que vamos a dejar pendiente, probablemente gane Claudia Sheinbaum las próximas elecciones, lo indican las encuestas. ¿Tiene esperanza en ella o no? ¿O simplemente va a ser más de lo mismo? Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos IFAND, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en IFAND, se parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Alfredo, ¿tiene esperanza en Claudia Sheinbaum? ¿Va a ser más de lo mismo si es que resulta electa? Nunca es siempre exactamente más de lo mismo. A lo mejor tienen características distintas. Ella es una persona experta en física, estudió física en la Universidad Autónoma y es una persona que tiene una gran preparación personal. ¿Va a ser más de lo mismo o podría ser una cosa distinta? Mira, Tomás, desde los años 30 del siglo pasado, cuando acaba la revolución, los presidentes han tomado una sabia decisión. ¿Cuál ha sido esa? Ha sido apartar a su antecesor, tenerlo lo más lejos posible para que los deje gobernar. Así lo hizo Lázaro Cárdenas, y desde entonces en este país no ha habido maximatos, pese a que cada que termina un sexenio dicen el siguiente presidente va a estar a las órdenes del que se va. No ha sido así desde entonces, eso lo dice la historia, hasta ahora, ni siquiera con presidentes con tanto poder y con tanta fuerza como Carlos Salinas, que acabó exiliado en Irlanda en los 90. Entonces, hoy todo parece indicar, por los discursos de Claudia Sheinbaum, pues que estamos ante una mujer que va a ser presidenta y que va a seguir todo el discurso del presidente, porque además ella lo ha dicho. Ella ha dicho que va a continuar con la obra del presidente, en una metáfora, no sé cuán afortunada, ha dicho que le va a poner segundo piso a la cuarta transformación, que es como le ha llamado así el presidente a su modelo. Pero ha empezado a dar señales de que puede empezar ella a tomar algunas decisiones que no precisamente van en el sentido del presidente, lo cual hubiera sido impensable hace un mes. Hace un mes no hubieras encontrado que dijera ella una sola palabra distinta a la del presidente. Bueno, en las últimas semanas ha dicho por lo menos un par de cosas que pueden parecer poco, pero realmente no lo son en el contexto, viendo el contexto. Por ejemplo, el presidente se negó a recibir a una dirigente de Madres Buscadoras. ¿Qué son las Madres Buscadoras? Son el equivalente con Argentina a las Madres de Plaza de Mayo, pero acá andan buscando con pala en mano en fosas clandestinas a familiares desaparecidos. Entonces, una mujer dirigente de estos grupos quiso hablar con el presidente y el presidente no la recibió, lo cual pues generó aquí una polémica en México. Y entonces, al día siguiente, Claudia Sheinbaum dijo: a los familiares de los desaparecidos se les debe recibir y atender. Esto fue un discurso totalmente distinto
al del presidente, que después matizó y dijo que recibiría a la señora días después. Pero es importante, insisto, señalar el matiz porque hace unas semanas hubiera sido impensable que ella dijera algo contra el presidente, ¿no? Otra ha sido que el presidente insiste en los combustibles fósiles, en las refinerías, en cosas que están, por lo menos a nivel mundial, quedando en el pasado porque se están reemplazando por las energías verdes y las energías renovables. Claudia Sheinbaum estudió una carrera que tiene que ver con eso, y ella es una científica cuyos estudios tienen que ver con esto del ambientalismo, y ya ha dicho que uno de sus sellos principales serán las energías renovables. Entonces, estos dos elementos, por lo menos, nos hacen pensar que sí viene gradualmente un cambio de discurso. ¿Qué tan radical será? No lo sabemos, pero sí, evidentemente, es una persona con más estudios, es una persona con más mundo, es una persona que no tiene problema en ir a hablar o saludar en inglés o integrar algunas palabras en otra lengua con un presidente de otro país, como no pasa ahora, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, para quienes estaban, digamos, un poco decepcionados del presidente de izquierda, pues creo que pueden sí esperar un gobierno con Claudia Sheinbaum que sí sea más a la izquierda, pero que además sea más moderno, que se adapte, digamos, a las necesidades del siglo XXI, porque gobernar con pensamientos del siglo XIX, en esta época no sirve de nada, ¿no? Alfredo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y gracias por ilustrarnos acerca de lo que está sucediendo en México. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Alfredo Campos Villeda, director del periódico Milenio del portal Fusilerías, con estas elecciones en México que se celebrarán el próximo 2 de julio. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.